Buenas noches a todos, bienvenidos al conversatorio que vamos a tener en este momento, el cual durará una hora, donde celebramos la libertad para educar del 10 de agosto que empezó en el 2016. Bien cabe recordar que ocurrió ese día y ese día nos unimos como colombianos a luchar de una manera pacífica en las calles, hablando. Nada más con unirnos como un solo cuerpo, diciendo no estamos de acuerdo que quieran adoctrinar a nuestros niños con cosas que no nutren el pensamiento y el corazón de ellos, que busquen dañar su inocencia. Entonces, como un solo cuerpo salimos, hablamos, caminamos pacíficamente, oramos. Se radicó un documento con cada uno de los puntos que expresábamos como padres y como colombianos sobre la libertad que tenemos para educar. Entonces fue radicado el documento, aprobado, y desde allí celebramos la libertad para educar el 10 de agosto. Varias personas encabezaron ese día con una iniciativa muy loable de su corazón, entre ellos el doctor Nayib, a quien tenemos en esta reunión en el conversatorio. Cada año hemos hecho diferentes sesiones, unas en el Senado, en la Cámara, otras virtuales, pero siempre se ha celebrado desde aquella fecha. Hoy queremos hablar sobre la libertad que tenemos como padres para educar, la cual nos ampara nuestra Constitución, que es la Carta Magna que rige a la República de Colombia y la cual es inalienable y no se puede poner otra ley por encima de ella. Y en ello descansamos, gracias a la soberanía de nuestra nación y de Dios que gobierna sobre ella. Entonces, doctor Nayib, quisiera darle la palabra para que nos cuente un poco sobre este día y sobre cómo es que tenemos esa certeza en la Constitución para tener libertad de educar a nuestros hijos. Joana, muchas gracias y querida audiencia. Claro que sí, es para nosotros un motivo de gran gozo saber que hace 7 años, el 10 de agosto del 2016, salieron a las calles millones de personas con un solo grito: libertad para educar. ¿Y por qué este fenómeno? ¿Por qué se dio este gran día? Sencillamente porque en los corazones genuinos de los padres está la de proteger, bendecir y cuidar a esos pequeñitos que Dios les ha entregado para proteger, que son sus hijos. Realmente esto es muy importante. Y en esa medida hemos crecido, hemos aprendido, hemos madurado. Hemos también encontrado grandes dificultades y muchos retos. Pero sobre todo, dentro de los aprendizajes hemos tomado conciencia de nuestros derechos. Y queridos que están acá presentes, amigos, colegas, hermanos en la fe, es muy importante que podamos entender que la libertad se ejerce y que el Estado debe reconocerla y respetarla. La libertad para educar es algo que todos nosotros como padres de familia tenemos el derecho de ejercerlo. Y no solamente porque el derecho natural lo sugiere así, es apenas lógico que sea así, sino además porque el Estado, a través de la Constitución política y por supuesto también por medio del bloque de constitucionalidad, a través de los tratados internacionales sobre derechos humanos, nos garantizan a todos los padres en el territorio nacional, por supuesto, esa libertad para educar. Por eso la libertad para educar no debe ser reglamentada, porque es una actividad que es ejercida precisamente en ese ámbito de libertad propio de los estados democráticos. Es importante tener en cuenta que no existe una prohibición expresa cuando está permitido ejercer la libertad. Y ese principio de legalidad que está precisamente en el artículo 6 de la Constitución Política es la que nos permite diferenciar dos aspectos fundamentales acerca del ejercicio de la libertad. Uno, que es por supuesto el hacerlo bajo un marco constitucional y legal que debo hacer hasta tanto
la ley y la Constitución me diga, hasta ahí puedes hacerlo. Y por supuesto, por el otro lado, en el ámbito de lo público, en el ámbito del ejercicio de las funciones propias de un funcionario o de un servidor público, que solamente pueden hacer lo que la ley les ha indicado. En el ámbito de los particulares, que somos nosotros, y en eso por supuesto están todos los padres de familia en Colombia, pues el ejercicio de la libertad es mayor, mientras que el ejercicio de los funcionarios públicos está limitado por lo que la ley les está indicando. Pero pareciera que a través de las narrativas, los discursos y un poco las injerencias indebidas, pareciera que intentaran invertir esta realidad jurídica, invertir este principio jurídico de legalidad. Ahora le están imponiendo a los particulares que deben hacer lo que la ley les está permitiendo hacer y que los funcionarios públicos pueden hacer lo que quieran. Eso es totalmente contrario al sistema republicano que nosotros tenemos en nuestro artículo primero. Y es contrario a nuestra constitución política, por supuesto. Los que deben hacer lo que la ley les indica hacer son los funcionarios públicos, no nosotros los particulares. Para aquellos que han sido servidores públicos y su servidor ha sido un servidor público también, sabemos que tenemos que regirnos por unas normas que están dadas por la Constitución, la ley y unos reglamentos. Más el ejercicio de la libertad por parte de los particulares, en el cual hoy me encuentro con ustedes, se hace a través de precisamente el goce de hacer en el ámbito de la legalidad y la constitucionalidad un ejercicio propio de lo correcto dentro de los marcos de libertad. Ese balance o ese equilibrio constitucional nos da razones, por supuesto, para decir que la garantía de la libertad para educar está amparada precisamente por esos tratados internacionales, la Constitución y la ley. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 18, en el artículo 26, donde se habla de la libertad de pensamiento, la libertad de manifestar individual y colectivamente, precisamente nuestras creencias y por supuesto manifestar esas creencias en la enseñanza misma. Está en el artículo 26 de la misma Declaración Universal que se refiere a la educación y que existe por supuesto un derecho fundamental de los padres como un derecho preferente a escoger el tipo de educación que debe darse a sus propios hijos. También en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 18, se reitera esa libertad para educar y esa libertad de enseñanza. Y por supuesto, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 12, que nos habla de esa libertad de conservar esas creencias, esas convicciones y poder dejar ese legado a través de la educación. Por eso los padres tienen el derecho de educar a sus hijos con base en sus principios y convicciones morales. Esto nos dice algo muy interesante, que hasta aquí los tratados internacionales sobre derechos humanos nos están dando la razón que el ejercicio de nuestra libertad se hace con base en el principio de legalidad constitucional, es decir, sin restricción hasta tanto la Constitución y la ley nos permitan movernos con libertad. ¿Qué pasa ya en materia de derechos en relación con nuestros hijos? La Convención sobre los Derechos del Niño, que habla acerca del interés superior del menor o del niño, también nos dice que en el artículo 29 que la educación del niño deberá estar encaminada, por supuesto, a inculcar a ese niño el respeto a sus padres y a los valores nacionales y los valores de esa identidad cultural que traen sus padres. Y por eso no se puede interpretar de manera restrictiva esa libertad de los particulares y de las entidades en las instituciones de enseñanza. Eso lo dice la Convención precisamente de los derechos del niño. Es muy importante que estos parámetros internacionales nos sirvan de base para poder justificar, por supuesto, la idea de libertad para educar. Pero aún más, tenemos en nuestra propia Constitución política varios artículos que nos favorecen para ejercer la libertad para educar.
Está el artículo tercero, el cual nos dice que el poder soberano reside en el pueblo. Sabemos que es una soberanía delegada por Dios, por supuesto, y que nosotros la ejercemos de manera delegada como pueblo, de manera individual, pero que de esa soberanía delegada hacia nosotros emana el poder público, es decir, las funciones y ese poder estatal que se desarrolla a través de las entidades públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos los que le decimos al Estado cómo queremos que nuestras libertades puedan ser respetadas. Y eso tiene que saberlo el Estado. Y el principio de legalidad que les comentaba, que son los particulares responsables solamente por infringir la Constitución y la ley. Del resto, tenemos la libertad de ejercer todo lo que nosotros queramos dentro del respeto, por supuesto, de los derechos ajenos y el respeto de ese marco constitucional. Pero son los servidores públicos los que son responsables por la omisión o la extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Ellos sí están obligados a cumplir la ley tal cual como la ley les indica. Pero si ustedes se han dado cuenta, infortunadamente hay mucha desinformación y por supuesto mucha arbitrariedad en esa materia, en ese aspecto. Tenemos el artículo 27, que es fundamental. Por favor, queridos padres de familia, querida audiencia, por favor, tengamos en cuenta este derecho fundamental, el artículo 27, que dice, el Estado garantiza, repito, el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Este es nuestro fundamento de la libertad para educar. El Estado no puede ser un Estado que esté fiscalizando el contenido de la educación en Colombia. El Estado no puede estar metiéndose en la cocina de los colombianos. El Estado no puede estar con un ojo bien grande en la sala y mucho menos debajo de las sábanas y mucho menos metido en las partes más íntimas y más profundas de la familia. Eso es inaceptable, porque el Estado está diseñado para proteger las libertades, no para violarlas en la intromisión indebida. Por eso el artículo 27 está garantizando esa libertad. La educación puede ser pública, en efecto, pero que sea pública no quiere decir que sea estatal. Y hay una grave equivocación en ello. Hay una gran diferencia entre la educación pública, que en efecto se debe prestar a través de ese servicio, bien sea por entidades del Estado o particulares, y otra cosa muy diferente, que se estatalice la educación y que sea el Estado el que controle la educación de los colombianos. Ni más faltaba, el Estado no puede ser ni la religión de los colombianos, ni mucho menos el profesor o la guía de nuestros hijos. Para absolutamente nada. El Estado debe cumplir el papel fundamental para el cual está diseñado, como bien lo dice el artículo 2 de la Constitución Política, para servir. Que no se le olvide a nuestros funcionarios públicos que son servidores públicos. El artículo 42, por supuesto, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y está constituido por un hombre y una mujer. Eso no lo inventamos nosotros, está reconocido en la Constitución Política, está reconocido por los tratados internacionales y nosotros lo hemos reconocido porque también la sana lógica, el discernimiento nos lo dice así. Y por supuesto, para quienes somos creyentes, la palabra de Dios lo determina. Es para todos más importante, creo yo, porque el autor de esta ley tiene un nombre y es Cristo. Entonces, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y está constituida por un hombre y una mujer según el artículo 42. Y eso debe ser respetado y eso está precisamente en el margen constitucional. ¿Dónde están los funcionarios públicos que están respetando esta constitución que estoy leyendo? ¿Dónde están respetando que la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables? ¿Dónde están esos funcionarios que respetan que la pareja tiene derecho a sostener y educar a sus hijos mientras sean menores y que no deben intrometerse en la familia en esa tarea? Necesitamos funcionarios que sean valientes, que se atrevan a respetar la ley y la Constitución como el artículo 6 se los ha indicado y se los obliga. El artículo 44 dice que los derechos fundamentales de los niños son
tener una familia y a no ser separado de ella, al cuidado y amor, la educación y la cultura dada en ese seno familiar. Es decir, que la familia es más importante que cualquier política de Estado que quiera romperle con el núcleo familiar. Cuando los primeros que deben estar llamados a respetar la unidad familiar son precisamente el Estado y los funcionarios públicos, vemos con tristeza cómo hoy, a través de ideologías y una narrativa bastante destructora, bastante, por decirlo así, divisoria de los núcleos familiares, vemos cómo este principio y este derecho fundamental de los niños no es respetado. Los niños tienen derecho a tener una familia y a no ser separados de ella, y se debe velar siempre por la unidad familiar en ese sentido. Y tenemos, por supuesto, los artículos que ya todos nosotros, los que nos convoca a este conversatorio, sabemos, que son el derecho a la educación, del artículo 67, el cual dice que la familia es responsable de la educación de esos menores, y como también lo es el Estado y la sociedad. Y por supuesto, la gran frase, la que más me encanta de este artículo 67, cuando dice que el Estado debe regular el servicio público de educación y que tiene que velar por el cumplimiento de los fines y por la mejor formación moral, intelectual y física. Y eso a veces se le olvida también a los funcionarios y a nuestros queridos profesores de los establecimientos públicos que están impartiendo educación. La formación moral es importante, no es accesoria. La inteligencia no es un tema meramente cognitivo, sino que tiene que ver profundamente con un tema moral y ético. Porque si vamos a formar a nuestros jóvenes para ser inteligentes, es porque queremos que actúen de la mejor manera. Para obtener información, ahí está Internet, no hay problema. Cualquiera puede hoy simplemente escribir una palabra en Google y le sale un montón de información. Pero formar, es decir, educar, implica siempre un carácter moral, es decir, cómo se van a conducir estos jóvenes en su diario vivir. Tiene que ser precisamente para hacer lo bueno, lo correcto. El artículo 68, que también habla acerca de los establecimientos educativos, y aquellos que nos estén acompañando, que hagan parte de establecimientos educativos, pues bienvenidos también, junto con los padres de familia, los rectores, los profesores de colegios que se suman para dar un paso al frente, para respetar esa libertad para educar. En ese artículo 68 nos dice que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida, subrayen por favor, queridos padres, queridos colegas, queridos amigos, de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Eso dice la Constitución Política. ¿Qué está pasando? Realmente el panorama parece que no fuera el mejor, porque esto que está diciendo la Constitución no lo estamos viendo en un 60-70%, y es muy preocupante. Los padres de familia tendrán el derecho preferente de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. Eso lo dice el artículo 68. Por favor, padres de familia, subrayen artículo 68. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. Eso es un derecho que les está otorgando la misma Constitución Política. En ese orden de ideas, también a nivel ya legal, hemos visto la parte de los tratados internacionales, la parte constitucional, y ahora vamos a ver algunas leyes ya desde el punto de vista legal que nos amparan. Está la ley 115, que precisamente nos dice en el artículo séptimo que el núcleo fundamental de la sociedad es la familia, y que el primer responsable de la educación de los hijos es precisamente la familia. Eso lo está diciendo la ley 115 de 1994. También nos dice que educar a los hijos y proporcionarles en el hogar un ambiente adecuado para su desarrollo integral es un derecho que le corresponde, por supuesto, a la familia. Pero miren, también la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia, dice en su artículo 9 que la prevalencia de los derechos se debe dar precisamente en el seno de la familia para favorecer el interés superior del menor, o del niño o de la niña.
¿Qué quiere decir? Que la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables de su atención, cuidado y protección. Es la familia la principal responsable y la que tiene el derecho de poder formar a sus hijos. El derecho de educación, eso está en el artículo 28, dice que se debe velar por una educación de calidad y que por supuesto pues esa calidad, ya lo sabemos por el artículo 67, pues debe tener la mejor formación moral. Y que existen, por supuesto, dentro de las obligaciones de la familia, proporcionar las condiciones necesarias para que puedan ser educados esos hijos de manera apropiada. Igualmente, existen, ya para finalizar la parte normativa y de dónde podemos nosotros decir libertad para educar, tenemos el decreto 1075 del 2015, que recoge, digamos, las normas sobre la materia de educación en el ministerio. Y en el artículo 2.3.3.4.1.2 sobre procedimientos, dice que los establecimientos educativos que cumplan con los requisitos legales de funcionamiento y que las pruebas de saber de competencias se encuentren ubicados por encima del promedio de la entidad territorial, dicen que podrán, esos establecimientos podrán efectuar gratuitamente, rayen por favor, gratuitamente, la validación de estudios posgrados mediante evaluaciones o actividades académicas para atender a personas que se encuentren en las siguientes situaciones académicas. Y en el literal F dice no haber cursado uno o varios grados de cualquiera de los ciclos o niveles de educación básica o media, excepto el que conduce al grado de bachiller. Esto es otra garantía que está en consonancia con los tratados internacionales, con la Constitución política y las leyes colombianas, que garantiza la educación, por supuesto, por parte de la familia, inclusive cuando esa educación se hace en casa. Y se da la posibilidad para que los colegios, así acá hay rectores, para que sepan que es posible, puedan convalidar o validar precisamente la educación que se ha impartido en casa a través de estas validaciones. Finalmente, nosotros tenemos muchos retos y es lo que queremos tal vez al final de este conversatorio poner de presente. Hay mucho por qué recorrer y quiero, mis queridos padres de familia y querida audiencia, queridos rectores, queridos profesores, quiero expresar algo que me motivó demasiado a defender este derecho tan maravilloso que es la libertad para educar, que es el siguiente. Un día, hace 7 años, un 10 de agosto del 2016, cuando muchos padres preocupados por la educación de sus hijos dijeron no al adoctrinamiento, dijeron no a la ideología, ese día, a través de las redes de WhatsApp, a través de las diferentes redes sociales, a las 10 de la mañana salieron miles de colombianos y a nivel nacional como a las 3 de la tarde millones, pero desde las 10 de la mañana ya estaban saliendo miles de colombianos en Manizales. Cuando eso sucedió, debo confesarles algo, me quebranté, me quebranté como 3 veces, lloré. Para mí era sencillamente increíble. Hay esperanza. Y esa esperanza nació hace 7 años. Y esa esperanza es la que nos está en este día como hoy llevando a la convicción de decir la libertad para educar se respeta. Y la libertad para educar la tenemos que seguir adelantando, tenemos que seguir luchando por ella. Y yo creo profundamente que este movimiento es real. Yo creo que unidos vamos a salir de esta problemática tan grande que es el adoctrinamiento. Una invitación para todos, querida audiencia, queridos padres. Unidos somos más fuertes. Estamos llamados a hacer una estrategia conjunta, que podamos hacer las movilizaciones sociales, bien sea físicas, en plantones, en marchas, pero también virtuales en las redes sociales, de manera conjunta, que podamos hacer incidencia política, porque esos congresistas son responsables porque nosotros hemos votado por ellos. Ellos tienen que darnos cuenta sobre su gestión y también
Lo más importante, que desde Consulta Digital queremos decirles a todos ustedes, debemos liderar una estrategia jurídica. Es importante e imperioso hacerlo, porque a través de la estrategia jurídica vamos a lograrlo confiando y de la mano de Dios. Muchas gracias, Johanna y queridos padres de familia. Y por supuesto, no sin antes decirles que las puertas de Consulta Digital están abiertas para todos ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias, doctor Nayib. Es súper importante esta intervención. Nos ilustras mucho. Entendemos como padres la seguridad y el descanso que tenemos en la Constitución y podemos descansar en que no debemos sentir temor a adoctrinamientos porque nosotros podemos solicitar que esto sea retirado. Hay los mecanismos legales para hacerlo. Y como decía el doctor Nayib, debemos tener en cuenta siempre que los servidores públicos son servidores de la patria colombiana, es decir, servidores de nosotros. Y nosotros podemos solicitarles una rendición de cuentas sobre la administración de esta nación. Gracias, doctor Nayib. Vamos a seguir con el maestro Oscar Quiroga. Queremos solicitarle su intervención acerca de, entendemos que hay educación o los padres pueden escoger la educación para sus hijos. No todos educan en casa por diferentes razones. Muchos, la mayoría en Colombia va a colegio. Pero los padres debemos descansar en enseñar unas cosas básicas a nuestros hijos y no sentir temor de hacerlo. Yo considero, al ser una madre homeschooler, que quién mejor que nosotros como padres podemos conocer los dones y talentos de nuestros hijos para encaminarlos en este sentido de la mano de Dios para que crezcan moralmente con un corazón que ame a Dios, dispuesto a servir a su nación y traer desarrollo a la nación con un pensamiento claro. Pero de esto nos puede dar con mucha más experiencia el maestro Oscar Quiroga. Muchas gracias, Johanna, y bien, un saludo a todos. Para mí un privilegio estar acá, y es claro que estamos conmemorando y celebrando lo que sucedió hace 7 años en una fecha como esta, y más que el hecho, debemos nosotros como padres entender que tenemos un derecho a la libertad educativa, y a veces lo hablamos, a veces decimos sí, somos libres para hacerlo, pero realmente necesitamos llegar a un entendimiento correcto de ello, porque si no estamos entendiendo la labor que tenemos ante Dios de educar la generación venidera para que le conozcan de acuerdo a nuestras convicciones, y que los paganos y los ateos también puedan hacerlo de acuerdo a sus convicciones, siempre y cuando la vida de la persona no esté en peligro. Entonces, sí, entenderemos la voluntad de Dios respecto a que nosotros en una república podamos educar a nuestros hijos. Los padres debemos entender que tenemos esa libertad y debemos tener frutos de ello. Por ejemplo, debemos estar tranquilos en que nuestras convicciones, nuestras decisiones respecto a la educación las tomamos nosotros, bajo Dios. Bien, pero no es ni el Estado, ni siquiera la iglesia, ni siquiera los familiares. Dios diseñó a los padres. ¿Bien? Entonces son los padres los que deben decidir. De nuevo, aclaro, siempre y cuando no se vulneren el derecho de la vida del hijo, ¿sí? Ni el derecho a la educación. Pero el derecho a la educación lo tienen los padres, ¿sí? El Estado va a garantizar que haya un derecho a la educación, pero lo que se le enseña a ese hijo, ¿sí? Lo deciden los padres. Entonces, si los padres entendemos esto, vamos a disfrutar de esta libertad y vamos a querer cuidarla. Y no vamos a apoyar ideas políticas de querer reglamentarla. La educación que los padres deban decidir o quieran decidir para los hijos. No es una labor del Estado hacer ello. En legislaturas pasadas nos ha tocado
ir en contra y ser piedra de zapato para políticos cristianos que quieren y han querido reglamentar la educación. No es el principio que tenemos en la Constitución. Como dijo el doctor Nayib, tenemos una libertad y debemos cuidarla. La libertad no es un libertinaje, no es que no eduquemos a nuestros hijos, pero sí somos nosotros y no el Estado. Entonces no debemos apoyar ninguna iniciativa que quiera reglamentar la educación por parte de los padres. Inclusive ahora en esta legislatura se va a radicar por una senadora cristiana, ¿sí?, una reforma educacional que está queriendo controlarlo. ¿Bien? Y no se necesita el Estado para que nos diga, ¿sí?, qué es lo que ellos nos permiten hacer en la libertad que tenemos. El Estado no tiene el derecho de reglamentar nuestros derechos, tiene el derecho, ¿sí?, de asegurar que esos derechos dados al ser humano por Dios, sea creyente o sea pagano, ¿sí?, sea ateo, pueda educar a sus hijos de acuerdo a su conducta. Entonces, es bien importante que primero tengamos un entendimiento para que entonces los padres podamos defender esta libertad. Bien, yo no tengo el derecho de decirte a ti cómo. Lo que vemos ahora es que los que no quieren educar los hijos y tener perros nos están diciendo cómo educar los nuestros. Bien, pero si el Estado controla la educación, ¿sí?, está controlando la libertad de la siguiente generación. Entonces, ¿cómo luchar ante ello? ¿Sí? Entonces, más que exponer el mal, aunque el mal es obvio y lo vemos, debemos vencer el mal con el bien. Debemos tener escuelas de padres. Nos rasgamos las vestiduras, ¿sí?, por la ideología de género, por la corrupción en el país, pero ¿sí?, no estamos enseñando a los padres a que enseñen a esa siguiente generación. ¿Quién está enseñando a las generaciones? ¿Sí? Los medios, con una idea y una agenda, ¿sí?, en contra de la ley natural, ¿sí?, y además, ¿sí?, los poderes. Pero tenemos más poder como familia, en la medida que nosotros, ¿sí?, recibamos, ¿sí?, la instrucción para poder educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestras convicciones, la instrucción de acuerdo a lo que tú creas, a lo que creas en tu idea religiosa, ¿sí? Entonces, ¿sí?, esa generación va a crecer en libertad. Es bien importante entenderlo. En el caso de los cristianos, la palabra de Dios nos enseña en Malaquías 2:15 que Él quiere una descendencia para Él. Dios quiere una descendencia para Él. No solo que exista una descendencia, sino que sea para Él. Y los responsables de esto, ¿sí?, es en el 95% en la normalidad los padres. Y en un 5% la iglesia evangelizando a los hijos de paganos. ¿Bien? Eso es, aunque hay más paganos, ¿sí? ¿Bien? Pero esos paganos tienen el derecho de educar a sus hijos en paganismo. ¿Bien? Entonces, nosotros debemos vencer el mal con el bien, viendo, entendiendo y aplicando nuestras convicciones en la educación, ¿sí?, de nuestros hijos, ya sea cualquier tipo de educación, ya sea que la educación académica la hagamos en un colegio, en una universidad o la hagamos nosotros. Pero es clave que entendamos para disfrutar de la libertad, porque muchos decimos que bueno la libertad, pero no entendemos. Muchos hablamos de cosmovisión, ¿sí?, pero no hay escuelas de padres en las iglesias. Entonces no sirve de nada. Bien, empieza en la familia, no es solo la familia, pero ahí empieza. Si vemos en la historia, solo cuando hubo libertad fue que la siguiente generación fue enseñada en los principios para defender aquella libertad porque lo entendieron. Y ese es el desafío que tenemos que llegar a un entendimiento, ¿sí?, para que podamos naturalmente defender esta libertad. Aquí lo hicimos a través de una marcha, a través de un plantón, ¿sí?, que inició de muchas formas, ¿sí?, con muchas iniciativas, varias iniciativas, pero que ninguno de nosotros creyó, ¿sí?, o supo, ¿sí?, que iba a terminar de forma exitosa. Pero ¿quién fue el que lo hizo? Fue Dios, ¿sí? Fue Dios. ¿Por qué? Porque Él va a defender cuando estamos proclamando y cuidando sus.
Entonces, el desafío es que los padres, ¿sí?, seamos capacitados entendiendo nuestra labor educacional y disfrutando de que tenemos esa libertad, y así la vamos a cuidar, nos vamos a unir a iniciativas específicas, ¿sí?, respecto a la libertad. La libertad no necesitamos al gobierno para que nos diga que la tenemos, ya la tenemos. Recuerden que el gobierno civil es un gobierno externo, no es un gobierno interno. Una de las labores del gobierno civil es el control. Ese es el diseño que tiene. Entonces, si queremos libertad, ¿sí?, no tenemos que, ¿sí?, dejar que el gobierno civil nos haga. Precisamente es al contrario, tenemos que estar preparados para que el gobierno civil no nos coarte la libertad. ¿Bien? Esa es la clave. ¿Bien? Y también nosotros estar haciendo el bien. Último concepto, y es, nos rasgamos las vestiduras, como dije, por la ideología de género, que está mal, claro que sí, pero la ideología de género ataca a la familia, ¿sí?, en una idea estadística despreciable. Lo que está atacando más a la familia, ¿sí?, es, en primer lugar, el mascotismo, ¿sí?, y en segundo lugar, ¿sí?, el entretenimiento. Esas son las dos cosas que más atacan a la familia. ¿Sí? Un mascotismo, casi un 70% no quiere tener hijos. Y en el entretenimiento, más o menos un 30, un 40%. ¿Bien? Quieren hacer familia. Esas son las cifras grandes. ¿Bien? La ideología de género, ¿sí?, un 2% o menos. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, claro que la ideología de género está mal. Claro que todo eso está mal. Pero ¿cómo lo vencemos? Haciendo familia. Enseñando a familia. Poco a poco, uno a uno. ¿Sí? Pero en cada lugar y en cada localidad. Ese es el desafío para poder disfrutar de la verdadera libertad de educar. Muchas gracias. Gracias, maestro Oscar. Excelente intervención. Algo que quisiera resaltar es que la generación en la que estamos, según cómo eduquemos a nuestra familia, según cómo la levantemos, será el mensaje que transmitamos a nuestra tercera generación. Nuestros hijos son nuestra carta escrita de lo que enseñaremos a la tercera generación. Yo te invito a reflexionar, ¿qué estás haciendo para llevar un mensaje de libertad a tu tercera generación? ¿Les estás enseñando quién es Dios? ¿Qué es una república? ¿Por qué Dios hizo las naciones? ¿Por qué los padres tenemos derecho a educar? ¿Cuál es la manera correcta de educar? ¿Debo sentir temor de educar? ¿Estoy capacitado para educar? Por supuesto. Esto tienes que enseñarlo a tu siguiente generación, a tus hijos, y levantarlos con una educación moral, una educación donde ellos amen al prójimo como a sí mismos. Si parten de este principio súper básico y a Dios sobre todas las cosas, tendremos libertad como nación. Piensa una cosa, si una familia decide vivir así, esta familia en un mundo caótico puede tener libertad. Pero imagínate que no sea una, sino que en el barrio donde vive sean 20 y se vuelvan un modelo. Y otros quieran aprender de ellos diciendo, pero ¿cómo es que haces para vivir con libertad económica, moral, con unos hijos que te amen, te respeten? ¿Cómo es que ustedes conocen tanto de esta nación como si fueran los amos y señores de la República de Colombia? Y tú puedes enseñar de esto. Y si cada familia enseñara una, ya no serían 20 en el barrio, sino 40. Pero yo sé que ustedes son capaces de enseñar mucho más. 3, 4 familias en un año. Podríamos ser 100. Y este modelo, entonces, se enseñara en otros barrios de la ciudad. Pero se imaginan que simultáneamente se hiciera en todas las ciudades de Colombia. Otra es nuestra nación. Tenemos gran esperanza, pero empieza en ti, en tu hogar. Piensa, ¿qué mensaje le enviarás a tu tercera generación? Está en el ahora, en tus manos. Vamos a tener un pequeño tiempo de preguntas en el cual el doctor Luna y el doctor Jaime nos pueden colaborar en las respuestas. Pueden irnos dejando sus preguntas aquí en el chat para que ellos nos puedan responder. Señor doctor Jaime, ¿podría abrir su cámara, por favor? Está abierta, Johanna. Un gusto, doctor Jaime. Mucho Bienvenido. gusto.
Quisiera Gracias. preguntarle desde la parte de la Constitución, ¿cómo considera usted que podemos tener una libertad en esta nación en diferentes aspectos? Ya hablamos de la educación, pero de pronto los colombianos sienten que es el Estado como un papá al que se le pide permiso y no se sienten capaces de verse a sí mismos como que son los servidores de la nación los que nos sirven y que nosotros bien podemos solicitar el orden y la administración adecuada de nuestra nación. Y las personas no lo saben, ni conocen los mecanismos cómo solicitarlo. ¿Usted podría contarnos algo sobre esto, por favor? Bien, muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Bien, pues la introducción que se ha hecho por parte del doctor Nayib pues da un marco, digamos, muy específico, un contexto constitucional y también internacional de los derechos en general, pero particularmente del derecho a la educación. La intervención del maestro Quiroga pues coloca un fundamento bíblico de la familia como el núcleo realmente donde comienzan todas las cosas y donde debemos desarrollar pues, los principios basados en la verdad, que tiene que ver por supuesto con principios y con derechos también bíblicos. Johanna hablaba de la importancia de los hijos y de las generaciones. Indudablemente tenemos una responsabilidad en ese aspecto y tal vez nuestro más grande legado a nivel personal sea precisamente nuestra generación. Por eso fuimos convocados bíblicamente por el Señor para educar a los hijos en el conocimiento de la verdad y de los principios bíblicos. Ahora, puntualmente a la pregunta de Johanna, ciertamente existe mucho desconocimiento de los derechos en general, no solo de la educación, que es el que hoy nos convoca, sino en general de los derechos. Las personas suelen pensar que los derechos son para los demás o que los derechos son los que tiene el Estado o el gobierno como uno de los elementos del Estado, pero no suele tener en cuenta, como lo dice la Constitución, que cada sujeto, cada individuo, cada nacional es precisamente un tenedor de derechos y que debe ejercerlos. En Consulta Digital solemos decir apropiadamente que tener los derechos y no ejercerlos es como renunciar a ellos. ¿Ah? Y efectivamente tenemos derechos, debemos conocerlos y debemos ¿qué? Ejercerlos. El ejercicio de los derechos es algo que se nos ha encomendado, es parte de nuestra responsabilidad, es parte de nuestra vida. Por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la educación, no solo estamos hablando de un derecho, estamos hablando de un servicio, estamos hablando de una función y estamos hablando aún de un proceso. Y eso se aplica para la mayoría de los derechos. ¿Por qué es un derecho? Pues porque es un derecho natural que Dios nos ha concedido y que la Constitución también nos ha otorgado. Entonces es un derecho, inclusive un derecho humano. ¿Pero por qué es un servicio? Bueno, porque es un servicio público en cabeza no solo del Estado, sino de todos los interesados. Un servicio que no puede ser, como decía el doctor Nayib, estatizado por ser público, de ninguna manera. Pero también es una función. Tenemos un Estado de Derecho y ese Estado de Derecho es un Estado social y cumple una función con respecto a la educación que es muy específica. Pero además, la educación es un proceso educativo, sí, pero es un proceso en que interviene el Estado, la sociedad y la familia. A veces algunos piensan que solo puede intervenir el Estado para, por ejemplo, decir cómo debe ser la educación, pero la Constitución misma y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad no dicen eso. Dice que el Estado regula, inspecciona y vigila. En ninguna parte dice que ellos crean el modelo de educación o que imponen una ideología a través de la educación para prestar ese servicio. No lo dice, eso le corresponde a la sociedad, pero específicamente a la familia. Sin familia no hay sociedad. Sin sociedad no hay Estado. Es decir que, como bien lo decía el maestro Quiroga, todo comienza ¿por qué? Por la familia, que es una institución no solo jurídica, que lo es también, sino que es una institución divina. En ese núcleo, que es la familia, es donde se debe enseñar, como lo ordena la palabra,
todos los principios, y esos principios se desarrollan a través de todos los derechos, que además tienen su origen en las mismas Sagradas Escrituras. Entonces, para contestar la pregunta de Johanna, muy interesante, muy importante, son todos los derechos que debemos conocer, y al conocerlos y tener convicción de ellos, ejercerlos. No podemos hacer menos que ejercer nuestros derechos, todos, absolutamente todos los que Dios nos ha conferido, porque es que no han sido los hombres, no ha sido el Estado, es Dios mismo. Obviamente se vale esa herramienta que es el Estado, que es la República, para que conozcamos o para que sean consignados todos esos derechos. Pero nuestro primer deber es conocerlos y, por decirlo en términos muy sencillos, ministrarlos primeramente a nuestros hijos. Gracias, doctor Jaime. Para los que de pronto no han podido ver el chat, les cuento por este medio los artículos de la Constitución Política de Colombia que nos permiten y nos dan el derecho y el deber de proteger y dar educación a nuestros hijos. En la Constitución Política de Colombia los artículos son el 3, el 6, el 27, 42, 44, 67, 68, de los cuales nos habló el doctor Nayib. Y sobre la ley 115, pues es el compendio de la ley, pero en específico el doctor Nayib nos habló del artículo 7 y el artículo 28 y del decreto 1075 del 2015. Les agradezco, por ejemplo, a Minedu Eclesiástica, si nos pudiese escribir sus preguntas por el chat. Algo que me parece interesante entonces de la Constitución es que es valiosísima, que así como nos da derechos, nos da deberes que nos protegen. Realmente los deberes son para protegernos. Pero ¿cómo sentir protección de lo que no conoces? Entonces yo los invito a que retomemos, como nuestras generaciones anteriores, a leer la Constitución. La Constitución era una materia que se veía en los colegios, públicos y privados. Y los invito a que la estudien con sus hijos, un artículo por día, y lo escudriñen. La libertad que trae es profunda. Y así como en un hogar trae propiedad sobre el hogar, la buena administración del hogar, como salir y administrar como mayordomos, haciendo el mercado, pagando los servicios, pagando la administración de donde vivimos, nos da sentido de pertenencia que estudiemos la Constitución y seguridad en el pensamiento de que nosotros tenemos la libertad de educar a nuestros hijos y de vivir en una nación libre como está constituido en la Constitución. Y nos demuestra que no hay una sola ley que se le oponga a la columna vertebral de la Constitución y que tenemos mecanismos para defenderla. Los invito, hoy es el día de comenzar esto, por la defensa de la libertad de la educación. Los invito a que desde hoy empiecen a estudiar la Constitución con sus hijos. Descárguenla en PDF, cómprenla en la Panamericana. En este momento están regalando bonos para comprar libros. Que uno de sus libros de currículum, ya sea que eduquen en casa o en colegios, es la Constitución. Y todos los días estudien un artículo y explíqueselos a sus hijos. Entonces serán los mejores mayordomos de la nación. ¿Sí saben que para ser senador solo necesitas tener 25 años? No tienes que ser un profesional. Tienes que amar a tu país. Y para que lo ames, conoce la Constitución. Te invito. Te tengo otra noticia aún mejor. A los 21 años, tú puedes ser representante de la Cámara. Alguien dijo, es que los políticos son corruptos. No tenemos políticos buenos. Y esa persona respondió, pues críenlos. Y cuando lo dijo, entonces yo me tomé esto en serio y empecé a criar a mis dos futuros libertadores de la nación. Les leo la Constitución, aunque no la entiendan, se las voy explicando poco a poco, y la palabra de Dios. Tú tienes la sabiduría para hacerlo, tú tienes la inteligencia para hacerlo, porque nadie más que tú va a amar a tus hijos como tú los amas. Nadie más que tú va a amar la libertad para tu hogar. Estudia la Biblia y estudia la Constitución.
Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Listo. Nos gustaría dar la palabra a alguna persona o familia, padres, que eduquen en casa acerca de esto de la defensa de la educación, de la libertad para educar. No Gracias sin por su antes asistencia. expresarles profundamente nuestra gratitud por un conversatorio tan supremamente bien organizado, tan valioso, un compendio legislativo tanto nacional como internacional, tan importante para los que como ustedes estamos apasionados por defender la libertad en la educación de nuestro pueblo en Colombia. Gracias a todos, Dios les devuelva. Gilda, muchas gracias. Rocío, tienes la palabra. Gracias, Joanita, muy amables a todos. Bueno, importantísimo, me gustó mucho eso, estudiar la Constitución como estudiamos la Biblia, para saber a nivel legislativo y constitucional cómo estamos. Pero bueno, yo estudio los artículos, ¿cierto? Con mis hijos. Bueno, mis hijas ya están más grandes. Estudio los artículos con mi hija, o por lo menos yo estudio los artículos, y sé que nuestros gobernantes están pasando por encima de muchos artículos de estos y están pasando por la Constitución misma de Colombia. ¿Cómo yo como ciudadana, como madre, puedo hacer valer eso? Para el doctor es la pregunta, ¿cómo puedo hacer valer esos artículos? Por ejemplo, en este tiempo que han sacado una ley tras otra ley, tras otra ley, en cuanto a la ideología de género, la ley 229, la ley tal, la tal y tal, y la quieren meter por un lado, por el otro, como sea. Entonces, ¿cómo yo como madre, como ciudadana, conociendo esos artículos, qué hago? ¿Qué hago? Porque lo conozco, pero no soy abogado. Soy madre. Tengo otra profesión diferente. Gracias, Rocío. Doctor Nayib, ¿le gustaría dar respuesta a esta pregunta? Claro que sí. Rocío, qué alegría tenerte en este conversatorio, doctor Jaime Duarte. Tu pregunta es fundamental, porque el qué hacer nos lleva, por supuesto, a la acción. Y allá es donde nosotros queremos estar. Sin lugar a dudas, es muy importante que nos informemos primeramente de esas garantías constitucionales que tenemos a la mano para poder seguidamente mirar los mecanismos de protección que tenemos sobre esos derechos. He ahí un gran punto para tener en cuenta. Si bien es cierto que nosotros tenemos unos derechos constitucionales referidos en la Constitución política, por supuesto, también en la misma Constitución tenemos unos mecanismos de protección constitucional que nos invitan a proteger esos derechos. ¿Cuáles son? Están las acciones de tutela, están las acciones de cumplimiento. Las acciones de cumplimiento casi no se usan y son muy importantes. ¿Qué hacemos con las acciones de cumplimiento? Decirle a un funcionario público que cumpla con la ley. Y eso es fundamental. Tenemos las acciones populares en materia colectiva y por supuesto tenemos las acciones también legales y judiciales para defender el interés público. Todas esas herramientas nosotros desde Consulta Digital queremos ponerlas a disposición de todos los ciudadanos, de todos los padres de familia, de todos los colegios. Y para ello los invitamos para que se puedan contactar con nosotros en consultadigital.org o también para que puedan hacer sus consultas o sus preguntas a los teléfonos de Consulta Digital que aparecen en esa web. Sin lugar a dudas, nosotros podemos brindarles esa asesoría profesional sobre estos temas, pero también queremos, Rocío, y esto es una primicia que vamos a dar en esta conferencia, en esta charla, queremos también dar unas capacitaciones en acciones constitucionales. Están todos ustedes invitados
para que nuestra próxima charla, nuestro próximo conversatorio va a ser sobre temas de acciones constitucionales en defensa de los derechos de los padres de familia. Entonces ahí tenemos grandes retos. Ajá. Una de las cosas o uno de los inconvenientes más evidentes que tenemos en las familias, y las familias que conozco las familias que tienen 4 o 6 hijitos pequeños. De hecho, tengo una persona muy cercana a mí que son de escasos recursos. No pueden contratar un abogado para pagarle para que haga una acción de cumplimiento. Ahí es una pregunta. Y otra es que tengo entendido que las tutelas no tienen mucha efectividad. He escuchado en mi ignorancia, he escuchado y he oído eso, no sé qué pasa ahí, que las tutelas no tienen mucha respuesta. En cuanto, por ejemplo, me llama la atención las acciones de cumplimiento. Si yo como mamita quiero hacer eso, ¿tengo que ser abogado o contratar un abogado para que me haga ese papel? ¿O yo no lo puedo hacer? Una muy buena Porque pregunta. si yo no tengo recursos económicos, si a duras penas para mis 6 chiquitos tengo para darles pues las necesidades básicas, pero no tengo para pagar un abogado que me haga ese papel, ¿yo lo puedo hacer? Es una muy buena ¿O ustedes pregunta. tienen un apoyo para personas, tú en tu institución tienes un apoyo para personas de escasos recursos que las puedan ayudar? Porque es que conozco muchos casos. Claro que sí, es una muy buena pregunta y debemos tener en cuenta lo siguiente. Rocío y querida audiencia, queridos padres de familia, por un lado hay unas acciones, unos mecanismos de protección de derechos que no se necesitan ser usados a través de un abogado. Es decir, que lo que nosotros en derecho llamamos el derecho de postulación no es necesario. ¿Qué quiere decir? Que los padres de familia de manera directa pueden interponer esas acciones. Esas acciones pueden ser las acciones de tutela, las acciones de cumplimiento, las acciones populares. Si bien es cierto que hay esas acciones, también hay otras que sí es necesario utilizar el derecho de postulación, es decir, interponerlas a través de un abogado. Esas son de orden de contencioso administrativo y que es deseable y es necesario que se hagan a través de un abogado. También, por ejemplo, las acciones de grupo por el tema indemnizatorio. Entonces, todo eso lo desarrolla muy bien un abogado. Sin embargo, si bien es cierto que hay unas acciones que no se necesitan de un abogado, ¿cuál es la sugerencia que nosotros siempre hacemos desde Consulta Digital? Que debes asesorarte bien. ¿Por qué? Porque ¿dónde está a veces esa falla? Como tú dices muy bien, pero yo he escuchado que la tutela no funciona, no están fallando a favor de los derechos ciudadanos. Muchas veces es porque la tutela no se pone con unos requisitos que son necesarios y que eso lo sabe el abogado, pero no un ciudadano que no se formó en derecho, y entonces ahí es donde vamos a tener unos resultados que no son los deseados. Para poder tener un grado de probabilidad mayor para ganar una acción de tutela o una acción constitucional, es mejor estar asesorado de un abogado. Dicho esto, frente a tu última inquietud, que es muy importante, desde Consulta Digital, nosotros también tenemos un programa para poder asistir a personas de escasos recursos que hemos denominado nuestro programa Pro Bono. ¿Qué es ese programa Pro Bono? Que podemos asistir a personas que tienen escasos recursos para poder ayudarles en una asesoría frente a este tipo de acciones. Pro bono no significa gratuito. Ojo, por ley, la ley nos prohíbe prestar servicios jurídicos gratuitos. Eso lo hacen solamente los consultorios jurídicos de las universidades, que por ley se les permite hacerlo. Entonces, es importante saber que pro bono no es gratuito. Los servicios que estamos prestando son financiados por otros recursos y a través de esos recursos nosotros podemos prestar esos servicios, que son, por ejemplo, a través de sponsor o patrocinadores que quieran apoyar estas causas en favor de los ciudadanos. En este caso, la causa de la libertad para educar. Pero sí, tenemos ese programa y todos aquellos que también estén interesados y que sean de escasos recursos pueden consultarnos en consultadigital.org. Ahí hay un formato
de la oficina jurídica virtual que pueden llenar y consultarnos. Pero también en esa página web aparece un número telefónico de WhatsApp que también nos pueden hacer la consulta directamente a través de ese WhatsApp. Entonces, están las herramientas, están los abogados, está la estrategia también que se quiere implementar. Lo único que nos faltan son ganas para defender la libertad para educar. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Yo con tristeza, con mucho dolor en mi corazón, en Padres con la Verdad, que es el movimiento que lidero, este movimiento lo trabajamos más en el sector público, o sea, en los colegios distritales, porque los colegios privados, como todos lo sabemos, tienen más prebendas, más privilegios, más cuidado. Pero es que desafortunadamente me he dado cuenta durante todo este tiempo que he trabajado en Padres con la Verdad, que los colegios distritales se convirtieron en las canequitas de basura de todos los políticos, de todos los movimientos, de todas las ideologías, de todo lo malo, lo feo, no lo meten a nuestros niños en los colegios distritales. Eso me duele mucho en mi corazón y me duele conocer los padres de familia, como les digo, son de escasos recursos y tienen 4 hijos, 5 hijos, y bueno, o son madres cabeza de familia solas, o sí, son muchas las cosas y mi corazón se duele porque ellos dicen, bueno, ¿y cómo hago yo para que estos tipos en este colegio no me le enseñen eso de la ideología de género, que no me le impongan si yo no tengo a dónde llevar mis chiquitos? ¿Cómo hago? Entonces son miles de situaciones que yo escucho y que me quiebran muchísimo mi corazón. No hago sino orar por cada situación y cada cosa y cada colegio y cada cosa. La carga es súper grande en eso. No tengo hijos pequeños. Ya mis hijas, la última se graduó ahorita en abril de psicología, pero me preocupan los niños de mi nación, me preocupan las nuevas generaciones. Soy educadora cristiana por 25 años de niños, donde les he enseñado un diseño, una forma, y ahora viene un gobernante, un dictador a decir lo contrario. Todo esto para mí es duro. Nunca, como educadora cristiana, nunca pensé que tenía que defender que les enseñaran a los niños cosas diferentes a ser hombre o mujer. La verdad no se me ocurría por ahí. Gracias, Rocío y doctor Nayib. Había otra pregunta y dice, buenas noches, una pregunta. ¿Hay alguna forma de obligar a la institución educativa, sea privada o no, a estudiar la Constitución? Y por otra parte, también hay otra pregunta y es que la señora... Dice, la señora Ángela Hernández propuso que se establecieran instituciones educativas para personas en homosexualismo, etc. ¿Es esto legalmente viable en Colombia? Y ya casi con esto vamos a ir dando cierre a nuestra sesión. Perfecto. Bueno, frente a la primera pregunta de nuestro padre de familia, quiero que se den cuenta de algo muy importante. La misma Constitución política impone la obligación de la enseñanza de la Constitución a las instituciones de educación. O sea, es un mandato constitucional. Es decir, las instituciones, tanto educativas, tanto de primaria, secundaria, como las universitarias, deben enseñar la cátedra de Constitución. Es un deber constitucional establecido desde la misma Constitución. Entonces, no se necesita propiamente una ley, siendo que ya tenemos un mandato constitucional directo de nuestra misma Constitución. Entonces eso responde a la pregunta. Si hay una institución educativa que no lo está haciendo en este momento, pues deben saber que es una obligación constitucional de hacerlo. En relación con la segunda pregunta, creo que está mal formulada la pregunta. ¿Por qué? Porque no se trata de tener instituciones educativas que tengan una enseñanza moral en tal sentido o tal otra. Ese no es el punto central de la discusión. El punto central de la discusión debe rondar en garantizarle a los niños, a los jóvenes, la mejor educación moral. Y eso es lo que dice la Constitución política. Y por supuesto respetando las convicciones y las creencias de su ámbito familiar, como lo garantizan los tratados internacionales y la Constitución. Entonces, lo que se debe garantizar es
para este caso, que los colegios cristianos y que la educación en casa cristiana se respete porque es un derecho constitucional. Eso es lo que no se está respetando. Digamos, propuestas que hagan políticos u otras personas son muy respetables, pero el núcleo de la discusión está en la intromisión indebida que se está haciendo a los colegios cristianos y a la educación en casa cristiana. Y ahí es donde tenemos que prender las alertas y ahí es donde tenemos que defender nuestros derechos. Ya lo demás, de tipos de educación que desde nuestra perspectiva cristiana son inmorales, no son de nuestra competencia y no nos metemos en ello. Gracias, doctor Nayib. Vamos a dar cierre dándole la palabra al doctor Jaime y finalizaremos nuestra reunión. Gracias. Muy bien, pues en términos generales queremos animar a cada uno de los participantes en este conversatorio a tener en cuenta que las acciones, digamos, que hemos venido desarrollando, digamos que son las acciones sociales, las manifestaciones, siguen siendo muy, pero muy importantes. Es algo que no se puede descuidar. Precisamente hace 7 años hubo una manifestación, obviamente, primeramente de Dios poderosa, para que el pueblo creyente, pero también mucha parte del pueblo que aún no siendo creyente es consciente del perjuicio que se cernía sobre la nación y sobre los niños, saliera a manifestarse públicamente. Y eso fue, pues, un hecho realmente histórico y realmente importante que se dio y que hoy estamos celebrando. Pero también tenemos que seguir trabajando en lo que es la incidencia política. Como bien lo decía el doctor Nayib, pues los congresistas, tanto representantes como senadores, como a nivel departamental, tienen una responsabilidad frente al pueblo que lo ha elegido, y nosotros podemos tener una incidencia allí con propuestas, ¿no?, que se pueden traducir en proyectos de ley, pero ciertamente debemos estar unidos para hacerlo. Y en tercer lugar, la invitación es a que sigamos diseñando estrategias jurídicas sólidas, como a través de los mecanismos que explicaba el doctor Nayib. Son muchos los mecanismos, desde el derecho de petición, la tutela, la acción de cumplimiento, las acciones populares, las acciones constitucionales. Todos esos son mecanismos, son herramientas, pero deben ser precedidas ¿de qué? De una estrategia jurídica que ojalá podamos desarrollar de manera unida. ¿Para qué? Para defender a nivel de nación esos derechos. Por supuesto que Consulta Digital es una entidad creada para defender todo lo que tiene que ver con causas prohibidas. No solo estamos interesados en llevar procesos, lo cual también hacemos y servimos a nivel particular, pero de fondo estamos comprometidos con todas las causas prohibidas, porque son las causas de nuestro Señor. Entonces, tener en cuenta y animarlos a que sigamos participando en esos 3 niveles que acabo de mencionar. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Jaime. Gracias al Señor que nos permite tener este espacio para tener este conversatorio. Gracias a todos los asistentes, a todos los ponentes. Seguiremos trabajando en la libertad para educar juntos. Recuerden que damos como tarea estudiar la Constitución. Un abrazo, que descansen, que Dios los bendiga.